ver un tema fundamental que se refiere a las funciones de interpolación. ¿Qué son las funciones de interpolación? Nosotros sabemos, hemos dicho, que el método de elementos finitos lo que hace es resolver un funcional. Y ese funcional es una ecuación diferencial, normalmente. Es una ecuación diferencial. La solución de una ecuación diferencial es una familia de curvas, si son ecuaciones diferenciales ordinarias, familias de curvas. Si son ecuaciones diferenciales parciales, son familias de superficies. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos planteamos la solución. Nosotros decimos, de esa familia, esta es la solución. De la familia de curvas, esta es la solución, la curva solución. ¿De acuerdo? Nosotros planteamos esa solución y verificamos si evidentemente es o no es la solución. Ahora, ¿cómo nos damos esa curva? Con un cierto criterio, no es darse nomás cualquier curva, no. Bueno, nosotros vamos a tratar ahora las funciones de interpolación, pero específicamente los polinomios de interpolación. ¿Ya? Los polinomios de interpolación. ¿Y por qué? Cuando digo polinomios, estoy hablando de los polinomios que conocemos, funciones de X y Y, ¿no es cierto? No quiere decir que solo son funciones de interpolación los polinomios, no. Pueden ser funciones trigonométricas, funciones hiperbólicas, pueden ser, pero no vamos a tratar con funciones trigonométricas, por ejemplo, salvo alguna vez porque como la solución viene vía integración, entonces necesariamente tendríamos que estudiar o haber estudiado las transformadas integradas, y esas no las conocemos. Sí, hay unas propiedades, unos teoremas, el teorema de Dirac y el Heaviside, que no conocemos, no, sencillamente no los conocemos. Entonces, por eso es que tomo las funciones polinómicas como funciones de interpolación. Algún día les voy a enseñar un poquito de transformadas integradas para poder tocar en este capítulo de funciones de interpolación, pero eso será algún día. Bien, vamos a ir a la idea que tenemos de funciones de interpolación. Siempre hemos trabajado así. Tenemos dos puntos y queremos hallar, en esos dos puntos conocemos los datos, pero queremos hallar en un punto intermedio. ¿Qué hacemos? Aplicamos la interpolación, ¿no ves? ¿Se acuerdan? La interpolación. Entonces yo voy a escribir la ecuación de esta recta definida por los puntos I, Q. Y esa recta tiene esta forma, su forma segmentada se llama. Y menos Y1 a la Y2 menos Y1 sobre X2
menos x1 por x menos x1. Esta es la ecuación de la recta segmentada, es la ecuación segmentada. Ahora voy a empezar a operar ahí con estos términos. Voy a multiplicar toda la expresión por x2 menos x1. Voy a tener y menos y1 por x2 menos x1 igual a y2 menos y1 por x menos x1. Voy a multiplicar un poquito esta expresión. ¿Y qué voy a tener? Y por x2 menos x1 menos y1 por x2 más y1 por x1. Eso es igual a x por y2 menos y1 por, no digo menos, x1 por y2 más x1 por y1. Miren, intencionalmente las variables genéricas x y y no las he multiplicado, las he dejado con sus paréntesis. ¿Para qué? Aquí ustedes pueden ver que x1 y y1 tiene su semejante, su igual en el otro miembro. Entonces podemos cancelarlos. ¿Y qué vamos a tener? Y por x2 menos x1 menos y1 por x2 igual a x2 por y2 menos y1 menos x1 y2. Aquí está. Ahora sí voy a repartir x en este paréntesis. Voy a distribuir. Pero no y. Y por x2 menos x1 menos y1 x2 es igual a x por y2 menos x por y1 menos x1 y2. Entonces ahora este valor de y1, 2 voy a pasarlo al otro miembro. Y voy a tener y por x2 menos x1 igual a x por y2 menos x por y1 menos x1 y2 más y1 x2. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a factorizar en estos dos términos y2. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener? Y por x2 menos x1 igual a x1, perdón, a x, aquí está x, menos x1 por y2. Y de estos otros dos términos voy a factorizar y1. Entonces voy a tener menos x menos x2 por y1. Ahora voy a despejar y voy a tener y igual a x menos x1 y2 sobre x2 menos x1 y2 menos x menos x2 sobre x2 menos x1 por y1. He escrito, o sea, he reescrito la ecuación de esta recta.
de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Porque normalmente así se presentan las funciones o los polinomios de interpolación. De esta manera. Entonces voy a tener y igual a n1 y1 más n2 y2. Aquí está, aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ordenando un poco esta expresión, que viene luego a ser esta, pero la voy a ordenar y todo voy a hacerlo positivo. ¿Sí? O sea, el y1 va primero y y2 después. Y todo positivo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Y igual a x2, no, perdón, a x menos x2 sobre el signo voy a introducir aquí al denominador. X1 menos x2 y e1 más x menos x1 sobre x2 menos x1 y e2. Entonces ahora sí, n1 va a ser igual a x menos x2 sobre x1 menos x2 y n2 va a ser igual a x menos x1 sobre x2 menos x1. ¿De acuerdo? Así se presentan las funciones de interpolación normalmente. ¿De acuerdo? Una miradita, por favor, y si hubiera alguna pregunta, me dice. A seguir. Estas funciones de interpolación para aproximarnos mejor a la solución deben cumplir ciertos requerimientos de convergencia. Requerimientos de convergencia de las funciones de interpolación. Si el campo variable es continuo en las interfaces del elemento, se dice que se tiene continuidad C0. Pero si además las primeras derivadas son continuas, entonces el elemento posee continuidad C1. ¿Qué es el elemento? Son las subdivisiones de nuestro campo variable. Si aún tenemos derivadas segundas que también sean continuas, se tiene continuidad C2 y así sucesivamente. Para asegurar la convergencia a la solución, tomando en cuenta el tamaño de los elementos, estamos hablando de las subdivisiones de nuestro campo continuo, las funciones de interpolación cumplen estos requisitos. ¿Cuáles? Requisito de compatibilidad. La compatibilidad se da en las interfaces del elemento y debe ser de continuidad CR, como hemos visto, C0, C1, C2, etc. Y completitud. La continuidad se debe dar dentro del elemento con
un orden. ¿Cuál orden? C, R más 1. Si cumple estas dos cosas, entonces vamos a llegar a la convergencia, a la solución, de manera óptima. Eso no quiere decir que es la solución exacta, no hay eso. Sigue siendo una solución aproximada. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué son las funciones de interpolación? Lo que ya les he dicho, las funciones de interpolación representan el campo, el comportamiento dentro del campo variable de un elemento cualquiera. También reciben la nomenclatura o el nombre de funciones de prueba, funciones test. Tiene esas diferentes denominaciones. Muy bien, seguimos. Vamos a ver ahora las funciones de interpolación de una variable, los polinomios de interpolación de una variable. Pn, función de x, igual a la sumatoria desde i hasta tn elevado a la 1 entre paréntesis, quiere decir unidimensional, en una dimensión, de alfa i x elevado a la i. ¿Qué significa? Si desarrollamos, Pn de x va a ser igual a alfa 0, más alfa 1x, más alfa 2x al cuadrado, más alfa 3x al cubo, etcétera, ¿no? Hasta el término enésimo de primer grado, donde el número de términos del polinomio es justamente este, Tn de primer grado, y es igual a n más 1. ¿De acuerdo? N más 1. Aquí las incógnitas son los valores de alfa. Alfa 1, alfa 0, alfa 1, alfa 2, etcétera. Esos valores de alfa se conocen como, son llamadas coordenadas generalizadas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en dos variables? Tenemos Pn de x y y es igual a la sumatoria desde k sub 1 hasta el término enésimo elevado a la 2, quiere decir en dos dimensiones. ¿De quién? De alfa k, x a la y a la j, donde i más j debe ser menor o igual a n. Fíjense que en dos dimensiones el contador empieza en 1, a diferencia de en una sola dimensión, el contador empieza en 0. El número de términos del polinomio es Tn en dos dimensiones, n más 1 más 2 dividido entre 2. Muy bien. Hay otras formas de encontrar los polinomios de interpolación. Por ejemplo, la que propuso Gallagher. Fíjense, ahí tenemos 1, x, y, x cuadrado, x, y 2. Esto es para dos dimensiones, ¿no? X cubo, x cuadrado, y, x, y cuadrado, y cubo. Podríamos tener x cuarta, x cubo, x, y. Así, podemos construir las funciones de interpolación. ¿A qué se parece?
¿A qué se parece esto? Al triángulo de Pascal. ¿A qué es similar esta forma de encontrar los polinomios de interpolación de Gallagher? Al triángulo de Pascal. No te he escuchado porque estás, creo, bajo la tierra. No te he escuchado. ¿A qué se parece? Al triángulo de Pascal. Al triángulo de Pascal, evidentemente. Y esto podemos extender al espacio con Z más. Es posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Coordenadas generalizadas, es lo que les decía. Son polinomios que representan el comportamiento del campo variable y según el número de incógnitas nodales tendrán el orden correspondiente y el mismo número de coeficientes alfa i, que a su vez son las incógnitas del polinomio y que reciben el nombre de coordenadas generalizadas. Por ejemplo, para las funciones de interpolación del elemento placa triangular que hemos visto, podemos plantear esta función de interpolación. Phi de x y igual a alfa 1 más alfa 2x más alfa 3y. Y hemos planteado, ¿verdad? Y con eso hemos resuelto. Bien, estas funciones de interpolación deben cumplir esta propiedad. Se llama isotropía geométrica o invarianza. ¿Qué es eso? Que los polinomios de interpolación deben satisfacer los requerimientos de compatibilidad y completitud para asegurar en ellos que continuidad del campo variable y dos, convergencia a la solución correcta, no a la solución exacta, a la solución correcta. Decimos que los polinomios poseen isotropía geométrica o invarianza o isotropía espacial cuando permanecen invariables bajo una transformación del sistema de coordenadas. Cuando pasamos de un sistema a otro para una misma función, esa función no cambia, es la misma. Entonces a eso se le llama invarianza, isotropía geométrica o isotropía espacial. Muy bien, seguimos. Para la construcción de los polinomios de interpolación existen dos criterios, dos guías. Uno, los polinomios completos de orden n. Estos poseen todos los términos. Y si poseen todos los términos, también poseen isotropía geométrica o invarianza. Y dos, los polinomios de orden n, pero incompletos. Sin embargo, a pesar de estar incompletos, tienen los términos apropiados para conservar simetría. Entonces, estos también tienen isotropía geométrica. Por ejemplo, vamos a tener este polinomio de orden 3, P de x y, alfa 1 más alfa 2x
más alfa 3y más alfa 8x cuadrado, más alfa 5xy más alfa 6y cuadrado, más alfa 7x al cubo, más alfa 8x cuadrado y más alfa 9xy cuadrado, más alfa 10y al cubo. Este es un polinomio completo. Posee todos los términos. Por lo tanto, cumple con el requerimiento de isotropía geométrica, el primer criterio. Pero ahora le podemos sacar términos simétricos y va a seguir cumpliendo la isotropía geométrica, pero será un polinomio incompleto. Aquí está, Pxy, P de xy igual a alfa 1 más alfa 2x más alfa 3y más alfa 4x cuadrado más alfa 5xy más alfa 6y cuadrado más alfa 7x al cubo más alfa 10y al cubo. No están los términos alfa 8x cuadrado y ni alfa 9xy cuadrado. Y el polinomio posee isotropía geométrica, pero es incompleto. Le hemos sacado dos términos, no cualesquiera. No es, por ejemplo, no tendríamos una aproximación a la solución correcta si quitásemos de este polinomio P de xy, por ejemplo, x3y y x7x alfa 7x al cubo. No. No cumpliría con el criterio 2. Tienen que ser términos simétricos. Y alfa 8 x al cuadrado y alfa 9xy cuadrado son términos simétricos. Entonces, al sacarle esos términos, el polinomio sigue cumpliendo con la isotropía geométrica. Y vamos a acercarnos a la solución correcta, solo que con menos exactitud que, por ejemplo, el polinomio 4, 6, porque este posee todos los términos, ¿no? Muy bien. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, dentro de estos polinomios de interpolación, vamos a usar en realidad, un polinomio de interpolación que es adecuado y preciso para el método de elementos finitos. Me refiero a los polinomios de interpolación de Lagrange. Y lo vamos a hacer en coordenadas naturales, es decir, en aquellas coordenadas en las que los elementos son unitarios, ¿verdad? Bien, para elementos unidimensionales vamos a tener Lagrange K de R es igual a la productoria, ese pi es productoria, así como sumatoria es productoria. La sumatoria se refiere a sumar los términos. Aquí va a ser a multiplicarlos. Entonces, la productoria desde m igual a 0 hasta m, pero m debe ser distinto de k. ¿De quién? De R menos Rm sobre Rk menos Rm. ¿Y cómo se desarrolla eso? De esta manera. R menos R sub 0 por R menos R1. Sucesivamente vamos multiplicando. Llegamos a R menos Rk menos 1 por R menos R sub k más 1.
Fíjense, nos hemos saltado de K menos 1 a K más 1. ¿Y dónde está K? No podemos utilizar el término en K porque M debe ser distinto de K. Seguimos multiplicando hasta llegar a R menos Rn, el último término, ¿verdad? Todo sobre Rk menos R sub 0, Rk menos R1. Seguimos multiplicando hasta Rk menos Rk menos 1 por Rk menos R sub k más 1. ¿No ven lo que les decía? No podemos en Rk, porque voy a tener Rk menos Rk es 0. Todo el denominador es 0 y algo dividido entre 0 no existe. No hay. Seguimos el producto hasta llegar a Rk menos Rn. Esa es la expresión de las funciones de interpolación de Lagrange en coordenadas naturales. Por ejemplo, vamos a tomar aún todavía los elementos unidimensionales, pero ahora de dos nodos en coordenadas naturales. Voy a tener este elemento, ¿verdad? Referido al eje R con dos nodos. El nodo 1 y el nodo 2 de coordenadas menos 1, menos 1. Bien, entonces vamos a ubicarnos primero en el nodo 1. Y voy a tener N1 va a ser igual, según Lagrange, a R menos R sub 2 sobre R1 menos R2. Reemplazando valores, R menos el valor de la coordenada R en el nodo 2 es 1, R menos 1, sobre R sub 1, el valor de la coordenada R en el nodo 1, menos 1, menos 1, ¿no ve? Porque el valor de la coordenada R en el nodo 2 es 1. ¿Qué voy a tener? Menos 1 medio de R menos 1. ¿Sí? Si graficamos eso, en realidad es la ecuación de una recta, ¿no ve? Para R igual a menos 1, ¿qué vamos a tener? Menos 1, menos 2, por menos 1 medio, eso es igual a 1. Estamos en el nodo 1, fijarse. Ahora nos vamos a ubicar en el nodo 2. Bueno, y para R igual a positivo 1 en el nodo 2, N1 es 0. Aquí está. ¿Sí? Ahora nos ubicamos en el nodo 2. ¿Y qué vamos a tener? R menos R1 sobre R2 menos R1. Menos R1. Reemplazando valores, R más 1 sobre 1 más 1. Eso es igual a 1 medio de R más 1. Si graficamos, para R igual a 1, vamos a tener N2 igual a 1. Aquí está. Para R igual a menos 1, N2, 0. Aquí está.
¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora si tenemos 3 nodos? 1, 2, 3. El nodo 1 va a tener de coordenadas -1. El nodo 2, 0. Y el nodo 1, el nodo 3, 1. Ahora voy a encontrar las funciones de interpolación ubicándome en cada nodo. Si se fijan aquí, dos nodos, tenemos que encontrar 2 funciones de interpolación. Lo mismo aquí, tengo 3 nodos, debo encontrar 3 funciones de interpolación. Ahora aquí, en el primer ejemplo, teníamos 2 nodos, son 2 puntos, por 2 puntos pasa una recta. Entonces sus funciones de interpolación son rectas. En cambio aquí, nosotros sabemos que por 3 puntos pasa una parábola, ¿no? Un polinomio de segundo orden. Eso es lo que deberíamos tener. Y tenemos, según la gráfica que estamos viendo aquí a la derecha. Veamos. N1 va a ser igual a R menos R2 por R menos R3. Sobre, recuerden, es hasta el enésimo nodo. El enésimo nodo, en este caso, es 3. Entonces va a ser hasta R3. Sobre R1 menos R2 por R1 menos R3. Reemplazamos datos. El valor de R en el nodo 2 es 0, R menos 0. El valor de R en el nodo 3 es 1, entonces R menos 1. Abajo, el valor de R en el nodo 1 es menos 1, menos 0, por el valor de R en el nodo 2, por menos 1, menos 1 que vale en el nodo 3. 1 es positivo, ¿no ve? Entonces, menos más 1, menos 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos 1 es menos 2, por menos 1 es 2, 1 medio de R por R menos 1. Esa es la función de interpolación en el nodo 1. Y si se fijan, es una ecuación de segundo grado. Es una ecuación de segundo grado, una parábola. A ver, reemplazando datos. Para el nodo 1, R vale menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Por menos 1, 2. Dividido entre 2, 1. Aquí está. En el nodo 2, R vale 0. N1 vale 0. Aquí está. Y en el nodo 3, R vale 1. 1 menos 1 es 0. N1 vale 0. Aquí está. La curva en azul. El nodo 2, nos ubicamos en el nodo 2 y vamos a tener R menos R1 por R menos R3 sobre R2 menos R1 por R2 menos R3. Reemplazamos datos y vamos a tener R más 1 por R menos 1 sobre 0 más 1 por 0 menos 1. Eso es igual a menos R más 1 por R menos 1. Otra vez la ecuación de una parábola. Si nos ubicamos en el nodo 2, bueno, en el nodo 1, R vale menos 1. Entonces, menos 1 más 1 es 0, N2 vale 0, pero en el nodo 1, aquí está.
En el nodo 2, ¿cuánto vale R? Vale 0, ¿verdad? Entonces, 0 más 1, 1. Por 0 menos 1, menos 1. Por menos 1. En el nodo 2, N vale 1. En el nodo 3, R vale 1. Entonces, 1 más 1, 2. Por 1 menos 1, 0. Entonces, N2 vale 0 en el nodo 3. Y ahí tenemos la parábola correspondiente. N3. R menos R1 por R menos R2 sobre R3 menos R1 por R3 menos R2. Reemplazando datos, vamos a tener R más 1 por R menos 0, 1 más, sobre 1 más 1 por 1 menos 0. Entonces, en el denominador voy a tener 1, 1, 2 por 1, 2. Un medio de R por R más 1. Otra vez, la ecuación de una parábola. Para R igual a menos 1. Menos 1 más 1 es 0. N3 vale 0 en el nodo 1. Aquí está, en verde. Para R igual a 0. N3 vale 0 en el nodo 2. Finalmente, para R igual a 1. 1 más 1, 2. Por 1, 2. Dividido entre 2, 1. N3 en el nodo 1 vale 1. Y aquí tienen la parábola en verde. Son las funciones de interpolación en coordenadas naturales para un elemento unidimensional de 3 nodos. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Una consulta, ingeniero. Sí, ¿Los nodos siempre tienen que ir en el rango de menos 1 y 1? siempre en coordenadas naturales. Está bien. Pero también esas coordenadas naturales podemos moverlas un poquito de tal manera que vayan de 0 a 1. No más. Podemos hacer eso. ¿Preguntas, señores? Bueno, les voy a dejar de tarea para ustedes un elemento unidimensional de 4 nodos. Otra pregunta, o sea, una pregunta que ustedes podían haberme hecho es, aquí los nodos 1, 2 y 3 son equidistantes. ¿Tiene que ser siempre así? Sí. Sí. Cuando trabajamos en coordenadas naturales, los nodos tienen que ser equidistantes. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a hacer las funciones de interpolación para 4 nodos. ¿De acuerdo? Y ahí nomás vamos a quedar. Nos vamos a reencontrar el día martes. Hasta el martes, señores. Hasta el martes, ingeniero. Hasta el martes. Hasta el martes, ingeniero. Hasta el martes.